El alce de 500 kilos estaba atado a las vías con cuerdas profesionales. El tren rugía acercándose. Y Luna, una lince a días de parir, tenía exactamente 30 segundos para decidir entre salvar su propia vida o arriesgarla por un extraño de otra especie. Lo que eligió hacer desató una cadena de eventos que expuso una conspiración criminal y cambió para siempre lo que creíamos saber sobre la compasión en el mundo animal. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre las praderas ondulantes de los Pirineos españoles, donde el silencio de la naturaleza reinaba absoluto. Era un día como cualquier otro en esta región remota, donde las vías del tren cortaban el paisaje como una cicatriz de metal y madera, conectando pueblos olvidados con el mundo moderno. Pero lo que estaba a punto de suceder en este tramo abandonado de ferrocarril desafiaría toda lógica, toda comprensión de lo que la naturaleza y la crueldad humana podían crear juntas. Una lince ibérica, con su vientre hinchado por la vida que crecía en su interior, se detuvo en seco al borde de las vías. Sus ojos dorados, agudos como cuchillas, se fijaron en algo que no debería estar allí, algo tan imposible que por un momento dudó de sus propios sentidos. Allí, atado con cuerdas gruesas a los rieles de acero, yacía un alce gigantesco, sus magníficas astas extendiéndose como las ramas de un árbol caído. Y en la distancia, apenas visible pero inconfundible, el humo negro de una locomotora comenzaba a teñir el cielo. La lince, a quien los guardabosques locales habían bautizado como Luna, por la mancha blanca en forma de media luna en su pecho, llevaba 3 días buscando un lugar seguro para dar a luz. A sus 5 años de edad esta sería su segunda camada, y cada instinto en su cuerpo le gritaba que debía alejarse, que debía encontrar refugio antes de que llegara el momento. Pero algo en la escena frente a ella la mantuvo paralizada, algo que iba más allá del instinto de supervivencia. El alce, un macho adulto que fácilmente pesaba 500 kilos, respiraba con dificultad, sus flancos subiendo y bajando en un ritmo desesperado. Luna podía ver las cuerdas mordiéndole la piel, podía oler el miedo emanando de la criatura atrapada. En sus años vagando por estos bosques, había visto muchas cosas extrañas, pero esto era diferente. Esto no era obra de la naturaleza, sino de algo mucho más oscuro. 50 kilómetros al sur, en el pequeño pueblo de Val de Montaña, el guarda forestal Miguel Santana revisaba los informes del día en su oficina destartalada. A sus 42 años, Miguel había dedicado más de 2 décadas a proteger la fauna de la región, pero últimamente había notado algo perturbador. Animales salvajes aparecían en lugares donde no deberían estar, siempre cerca de las antiguas vías del tren que habían sido abandonadas hacía 3 años. Algunos lugareños hablaban de cazadores furtivos, otros de ritos extraños, pero nadie tenía pruebas concretas. Miguel se pasó una mano por su barba canosa, estudiando el mapa en la pared donde había marcado cada incidente con alfileres rojos. Formaban un patrón que lo inquietaba, todos concentrados alrededor del viejo tramo ferroviario que serpenteaba por el Valle Norte. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen, su asistente y veterinaria del Centro de Rescate de Fauna Local. Miguel, tenemos un problema. Acabo de recibir una llamada de un excursionista. Dice que vio humo negro viniendo del viejo ramal del tren, el que cruza por el desfiladero de San Miguel. La voz de Carmen temblaba ligeramente, y Miguel sintió que su estómago se contraía. Ese tramo había sido clausurado oficialmente, las locomotoras retiradas y vendidas como chatarra. No debería haber ningún tren circulando por allí. Prepara el equipo de emergencia,
respondió Miguel, ya poniéndose de pie y agarrando las llaves de su todoterreno. Voy para allá ahora. Y Carmen, contacta a la policía ferroviaria. Esto no me gusta nada. Mientras Miguel aceleraba por la carretera de montaña, Luna permanecía inmóvil junto a las vías, sus sentidos agudizados procesando la situación. El sonido del tren se hacía más fuerte ahora, un rugido metálico que hacía vibrar los rieles bajo sus patas. El alce había comenzado a forcejear con renovada desesperación, sus ojos blancos de terror, comprendiendo lo que se avecinaba. Luna dio un paso hacia adelante, luego otro. Todo en su naturaleza le decía que huyera, que protegiera a las crías que llevaba dentro. Los linces no eran animales de manada, no arriesgaban sus vidas por otros. Pero algo en la mirada del alce, algo en la injusticia pura de la escena, activó un instinto que ella misma no comprendía. El tren apareció en la curva, su locomotora negra brillando bajo el sol poniente como una bestia metálica hambrienta. Luna calculó la distancia, sus músculos tensos preparándose para lo que sabía que era una locura. Las cuerdas que ataban al alce eran gruesas, diseñadas para resistir, pero Luna había pasado su vida usando sus garras para sobrevivir. Sabía dónde cortar, dónde aplicar presión. El problema era el tiempo. El tren se acercaba a una velocidad que hacía temblar la tierra, y Luna tendría tal vez 30 segundos, quizás menos, antes de que ambos, ella y el alce, fueran aplastados bajo toneladas de acero implacable. Tomó su decisión en una fracción de segundo, un momento de valentía que desafió millones de años de evolución diseñados para mantenerla con vida. Se lanzó hacia adelante, sus garras extendidas, dirigiéndose hacia las cuerdas más cercanas mientras el silbato del tren rasgaba el aire con un grito ensordecedor que parecía anunciar el fin del mundo. Las garras de Luna encontraron la primera cuerda justo cuando el tren emergía completamente de la curva, su masa oscura devorando la distancia entre ellos con una velocidad aterradora. La lince trabajaba con una precisión nacida de la desesperación, sus colmillos y garras atacando las fibras trenzadas mientras el rugido de la locomotora llenaba el mundo entero. El alce había dejado de forcejear, sus ojos fijos en la pequeña figura manchada que luchaba por liberarlo, como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. La primera cuerda cedió con un chasquido, liberando una de las patas traseras del animal, pero quedaban 3 más, y el tren estaba a menos de 500 metros ahora, su silbato aullando como un demonio escapado del infierno. Miguel conducía tan rápido como el camino de montaña le permitía, su todoterreno saltando sobre los baches, mientras Carmen le daba indicaciones por radio. El excursionista dice que vio algo más, Miguel. La voz de Carmen sonaba tensa a través del altavoz. Dice que había un animal grande en las vías atado y otro animal más pequeño cerca. Miguel sintió que el corazón se le subía a la garganta. En todos sus años como guarda forestal, había visto la crueldad humana manifestarse de muchas formas, pero esto era algo nuevo, algo premeditado y enfermo. Acelerón aún más, las ruedas derrapando peligrosamente en las curvas cerradas, mientras rezaba en silencio por llegar a tiempo. La segunda cuerda se resistía más que la primera, su grosor mayor y su posición más difícil de alcanzar. Luna tuvo que trepar sobre el lomo del alce para llegar a ella, sintiendo los músculos tensos del animal bajo sus patas. El alce no se movía, comprendiendo instintivamente que cualquier movimiento brusco podría hacer que la lince perdiera el equilibrio y el tiempo que no tenían. Era una cooperación silenciosa entre dos especies que en circunstancias normales jamás habrían interactuado de esta manera. Luna mordió y arañó, sintiendo el sabor áspero de las fibras en su boca, mientras el temblor de los rieles bajo ella se intensificaba con cada segundo que pasaba.
El tren estaba a 300 metros ahora y ella podía ver claramente la cara del maquinista a través del cristal de la cabina, su expresión de horror al comprender lo que tenía delante. El hombre en la locomotora se llamaba Pedro Vázquez y llevaba 30 años conduciendo trenes por estas montañas. Cuando había recibido la orden de hacer este viaje por el ramal abandonado, había protestado, argumentando que las vías no habían sido mantenidas en años y que era peligroso. Pero sus superiores habían insistido, mencionando una inspección de rutina que él sabía que era mentira. Ahora, viendo la escena imposible frente a él, comprendió que había sido parte de algo terrible sin saberlo. Tiró del freno de emergencia con toda su fuerza, las ruedas chirriando contra los rieles en una cascada de chispas anaranjadas. Pero sabía que no sería suficiente. A esta velocidad, con la pendiente del terreno y la masa del tren, necesitaría al menos 200 metros para detenerse por completo, y el alce estaba a menos de 150 metros ahora. Luna sintió ceder la segunda cuerda y se lanzó inmediatamente hacia la tercera, sus movimientos cada vez más frenéticos. El vientre hinchado le dificultaba los movimientos, las crías dentro de ella pateando como si percibieran el peligro mortal que los rodeaba. El ruido era ensordecedor ahora, el chirrido de los frenos mezclándose con el rugido del motor y el silbato que no dejaba de sonar. El alce comenzó a forcejear de nuevo, su instinto de huida superando finalmente su parálisis, lo cual hacía el trabajo de Luna infinitamente más difícil. La tercera cuerda estaba cediendo, fibra por fibra, mientras el tren se acercaba a 100 metros, 80 metros, 60 metros. Luna sabía que no tenía tiempo para la cuarta cuerda. Sabía que si se quedaba un segundo más, moriría junto con las crías que llevaba dentro. Y sin embargo, siguió mordiendo, siguió arañando, porque algo más fuerte que el miedo la mantenía allí. La tercera cuerda se rompió justo cuando el tren llegaba a los 40 metros. Luna saltó hacia un lado con todo el impulso que sus patas traseras podían darle, sintiendo el viento de la locomotora rozarle el pelaje mientras rodaba por el terraplén. El alce, con una pata aún atada pero 3 libres, se incorporó con un movimiento explosivo de poder y desesperación. La cuarta cuerda, sometida a la fuerza bruta de 500 kilos de músculo y hueso, se tensó hasta el límite y luego se partió con un estallido que sonó como un disparo. El alce saltó fuera de las vías en el último segundo posible, su cuerpo masivo volando por el aire mientras la locomotora pasaba rugiendo a centímetros de sus pezuñas traseras. El tren continuó su camino, los vagones pasando uno tras otro en una procesión de metal y estruendo, mientras Pedro Vázquez miraba por la ventana lateral, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Luna yacía en el terraplén, jadeando, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Levantó la cabeza lentamente, buscando al alce, y lo encontró a pocos metros de ella, también respirando con dificultad pero vivo, gloriosamente vivo. Sus miradas se cruzaron en un momento de comprensión que trascendía las barreras de las especies, un reconocimiento mutuo de que habían desafiado a la muerte juntos y habían ganado. El alce emitió un sonido bajo, casi como un agradecimiento, y Luna sintió algo que nunca antes había experimentado, una conexión con otra criatura que no era de su especie, un vínculo forjado en el fuego del peligro compartido. El tren finalmente se detuvo casi 1 kilómetro más adelante, sus frenos humeando por el esfuerzo. Pedro Vázquez permaneció sentado en la cabina durante varios minutos, sus manos temblando demasiado para soltar los controles. En 3 décadas de servicio, había visto animales en las vías muchas veces, ciervos, jabalíes, incluso un oso en una ocasión memorable, pero nunca nada como esto. Un alce atado deliberadamente a los rieles
y un lince que parecía estar intentando liberarlo. Era imposible y sin embargo lo había visto con sus propios ojos. Finalmente encontró la fuerza para tomar su radio y contactar a la central. Su voz ronca cuando habló. Central, aquí el convoy especial 47. Necesito reportar un incidente. Hubo una pausa antes de que la respuesta llegara, estática y distante. Adelante, 47. ¿Cuál es la naturaleza del incidente? Pedro tragó saliva, sabiendo que lo que estaba a punto de decir sonaría como las palabras de un loco. Alguien ató un animal grande a las vías. Un alce, creo. Casi lo atropellamos, y había otro animal tratando de liberarlo. Miguel llegó al lugar del incidente 20 minutos después, su todoterreno derrapando hasta detenerse junto al terraplén donde había comenzado todo. Lo primero que vio fueron las cuerdas, cortadas y rotas, todavía atadas a los rieles oxidados. Se arrodilló para examinarlas, su experiencia inmediatamente reconociendo el tipo de material. Cuerdas de escalada profesionales, gruesas y resistentes, no el tipo de cosa que un aficionado tendría a mano. Esto había sido planeado cuidadosamente por alguien que sabía lo que hacía. Carmen llegó poco después en la furgoneta del centro de rescate, su rostro pálido cuando vio la escena. Dios mío, Miguel, ¿qué clase de monstruo haría algo así? Miguel negó con la cabeza, sus ojos escaneando el área en busca de pistas. No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Mira esto. Señaló hacia el suelo donde las huellas contaban la historia de lo sucedido. Huellas de alce, profundas y desesperadas. Y aquí, más pequeñas, las inconfundibles marcas de un lince. Carmen se acercó, sus ojos de veterinaria analizando los rastros. ¿Un lince? ¿Qué hacía un lince aquí? Y mira estas, son diferentes, más hundidas. Miguel asintió gravemente. Es una hembra, probablemente embarazada, por el peso adicional que muestran las huellas. Luna se había alejado de las vías después del paso del tren, sus patas llevándola automáticamente hacia la seguridad del bosque cercano, pero no había llegado lejos. El esfuerzo de los últimos minutos, combinado con el estrés y su estado avanzado de gestación, le habían pasado factura. Se había detenido en un pequeño claro entre los robles, su respiración todavía agitada, cuando sintió el primer espasmo. El momento había llegado, aquí y ahora, en el peor lugar posible. Las contracciones comenzaron a aumentar en frecuencia, y Luna supo que no tenía opción. Tendría que dar a luz en este lugar expuesto, sin la guarida segura que había estado buscando durante días. Se tumbó sobre un lecho de hojas secas, su cuerpo tomando el control, mientras la naturaleza seguía su curso implacable. El alce no se había ido. Contra todo instinto, contra toda lógica evolutiva, el enorme animal había permanecido cerca, observando desde la distancia mientras Luna se preparaba para el parto. Las marcas de las cuerdas todavía eran visibles en su pelaje, líneas rojas donde las fibras habían mordido su piel, pero parecía ileso por lo demás. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento de la lince, como si comprendiera que le debía la vida y no supiera cómo pagar esa deuda. Cuando Luna dejó escapar un gemido bajo durante una contracción particularmente intensa, el alce dio varios pasos hacia ella, deteniéndose solo cuando ella levantó la cabeza para mirarlo. Era un momento surrealista, un depredador, y lo que normalmente sería una presa potencial, unidos por circunstancias que ninguno de los dos podía comprender completamente. Miguel y Carmen siguieron las huellas hacia el bosque, moviéndose con cuidado para no alterar la escena más de lo necesario. La policía ferroviaria ya estaba en camino, junto con un equipo de investigación que se encargaría de analizar las cuerdas y buscar evidencia del responsable. Pero Miguel estaba más preocupado por los animales involucrados. Si había un lince embarazado en la zona y había sido sometido al estrés
de lo que había presenciado, podría estar en peligro. Los linces ibéricos eran una especie críticamente amenazada. Cada individuo era precioso para la supervivencia de toda la población. Cuando llegaron al claro y vieron la escena frente a ellos, ambos se detuvieron en seco, incapaces de procesar lo que sus ojos les mostraban. Allí estaba la lince, claramente en proceso de dar a luz, y a menos de 10 metros de ella, un alce macho adulto montaba guardia como un centinela improbable. Carmen agarró el brazo de Miguel, su voz apenas un susurro. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Miguel asintió lentamente, sin atreverse a moverse por miedo a romper el hechizo de lo que estaba presenciando. El alce los vio acercarse y su postura cambió inmediatamente, volviéndose defensiva. Bajó su enorme cornamenta hacia ellos, un gesto de advertencia inconfundible. No iba a permitir que nadie se acercara a la lince mientras ella estaba vulnerable. Miguel levantó las manos lentamente, mostrando que no representaba una amenaza. «Tranquilo, grandote», murmuró suavemente. «Solo queremos ayudar». El alce resopló pero no cargó, sus ojos evaluando a los humanos con una inteligencia que parecía impropia de su especie. Y mientras los cuatro permanecían en este extraño punto muerto, Luna dio a luz a su primera cría, un pequeño bulto de pelaje manchado que maulló débilmente al entrar en el mundo. La primera cría era pequeña, apenas del tamaño de un puño humano, con los ojos cerrados y el pelaje húmedo pegado a su cuerpecito frágil. Luna inmediatamente comenzó a lamerla, limpiándola con una ternura que contrastaba dramáticamente con la ferocidad que había mostrado apenas una hora antes en las vías del tren. Miguel y Carmen permanecieron inmóviles, conscientes de que cualquier movimiento brusco podría estresar a la madre en este momento crítico. El alce también observaba, su enorme cabeza ladeada con lo que solo podía describirse como curiosidad, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento de la pequeña criatura recién nacida. Era una escena que desafiaba todo lo que Miguel había aprendido en sus décadas de trabajo con fauna salvaje, un depredador dando a luz bajo la protección de lo que normalmente sería su presa. Carmen sacó lentamente su teléfono, sus dedos temblando mientras activaba la cámara. «Necesitamos documentar esto», susurró tan bajo que Miguel apenas pudo escucharla. «Nadie va a creerlo sin pruebas». Miguel asintió casi imperceptiblemente, sus ojos nunca apartándose de la escena frente a él. Luna había terminado de limpiar a su primera cría y ahora se preparaba para la llegada de la segunda, su cuerpo contrayéndose rítmicamente mientras la naturaleza continuaba su trabajo. El alce se movió ligeramente, reposicionándose para mantener a los humanos en su línea de visión, mientras simultáneamente vigilaba los alrededores del claro. Era como si hubiera asumido el papel de guardaespaldas, una deuda de vida que estaba determinado a pagar de la única manera que conocía. En la estación de tren abandonada, a varios kilómetros de distancia, Pedro Vázquez estaba siendo interrogado por 2 oficiales de la policía ferroviaria. El maquinista repetía su historia por tercera vez, consciente de lo absurdo que sonaba cada vez que las palabras salían de su boca. «Les digo que el animal estaba atado a las vías, cuerdas gruesas, profesionales, y había un gato grande, manchado, que estaba mordiendo las cuerdas cuando llegué». El oficial más joven intercambió una mirada escéptica con su compañero, pero el mayor, un veterano llamado Sargento Delgado, parecía tomarse el relato en serio. «¿Quién le ordenó hacer este viaje, señor Vázquez?». La pregunta hizo que Pedro se detuviera, su rostro arrugándose en confusión. «Vino de arriba. Mi supervisor dijo que era una inspección de rutina de las vías abandonadas, que el ayuntamiento estaba considerando reactivar esta línea». Delgado tomó nota, su expresión pensativa.
Le pareció extraño que le pidieran conducir por un tramo que lleva años sin mantenimiento. Pedro asintió vigorosamente. Se lo dije a mi supervisor. Le dije que era peligroso, que las vías podrían estar dañadas. Pero insistió. Dijo que las órdenes venían de muy arriba. La segunda cría de Luna llegó al mundo con menos dificultad que la primera, seguida rápidamente por una tercera. 3 pequeños linces, manchados y ciegos, buscando instintivamente el calor de su madre mientras ella los limpiaba uno por uno con dedicación incansable. Carmen había logrado capturar todo en video, sus manos ya firmes después de superar el shock inicial. «Esto es histórico, Miguel», murmuró mientras filmaba. 3 crías sanas de una hembra de lince ibérico. ¿Sabes lo que esto significa para la población? Miguel lo sabía perfectamente. Cada lince ibérico nacido era un pequeño milagro en la lucha contra la extinción de la especie. Pero lo que hacía este momento verdaderamente extraordinario no era solo el nacimiento, sino las circunstancias que lo rodeaban. Una madre que había arriesgado su vida y la de sus crías por un extraño de otra especie, y ese extraño que ahora las protegía como si fueran de su propia manada. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se filtraban entre las copas de los árboles. Luna había terminado de atender a sus crías y ahora descansaba, exhausta pero alerta, sus ojos dorados vigilando tanto a los humanos como al enorme alce que seguía montando guardia. Miguel tomó una decisión. «Carmen, necesito que vayas al centro y traigas el equipo de monitoreo portátil, collares de rastreo, cámaras trampa, todo lo que puedas cargar. Voy a quedarme aquí para asegurarme de que nada les pase». Carmen frunció el ceño con preocupación. «¿Estás seguro? El alce no parece muy contento con nuestra presencia». Miguel sonrió levemente, una expresión que no llegó a sus ojos cansados. «Creo que el alce entiende que no somos una amenaza. Además, alguien tiene que descubrir quién hizo esto y por qué. Y tengo la sensación de que estos 2 animales son la clave». Mientras Carmen se alejaba hacia la furgoneta, Miguel se sentó lentamente en el suelo, manteniendo una distancia respetuosa de Luna y sus crías. El alce lo observó durante un largo momento. Luego pareció relajarse ligeramente, aunque su postura seguía siendo vigilante. Miguel comenzó a examinar mentalmente las piezas del rompecabezas. Alguien había capturado un alce adulto, una hazaña nada fácil, y lo había transportado hasta estas vías abandonadas para atarlo deliberadamente en el camino de un tren. Eso requería recursos, planificación y un motivo. ¿Pero cuál? Los cazadores furtivos no operaban así. Esto era algo más oscuro y organizado. Y el hecho de que Luna hubiera aparecido en el momento justo para salvar al alce no podía ser una coincidencia. En estos bosques, las coincidencias no existían. Solo había patrones que aún no habían sido descubiertos, y Miguel estaba determinado a encontrar la verdad detrás de esta crueldad inexplicable. La noche cayó sobre el bosque como un manto de terciopelo negro, trayendo consigo el frío característico de las montañas pirenaicas. Miguel había encendido una pequeña fogata a una distancia prudente del claro donde Luna descansaba con sus crías, lo suficientemente cerca para proporcionar algo de calor y luz, pero no tanto como para perturbar a los animales. El alce se había tumbado finalmente, su enorme cuerpo formando una especie de barrera natural entre la familia de linces y el resto del bosque. Era un comportamiento tan extraordinario que Miguel se encontró cuestionando todo lo que creía saber sobre las relaciones entre especies. Los animales salvajes no actuaban así, no formaban alianzas, no protegían a otras especies, y sin embargo, la evidencia estaba frente a sus ojos, innegable y maravillosa.
Carmen regresó cerca de la medianoche, cargando bolsas llenas de equipamiento y una expresión de urgencia en su rostro que Miguel reconoció inmediatamente. «¿Qué encontraste?», preguntó, poniéndose de pie mientras ella se acercaba. Carmen dejó caer las bolsas y sacó su tableta, mostrándole una serie de fotografías. «He estado investigando mientras conducía de vuelta. Llamé a algunos contactos en la Federación de Caza y a un amigo en el Departamento Forestal Regional. Miguel, esto es más grande de lo que pensábamos». Las imágenes mostraban documentos, correos electrónicos impresos y lo que parecían ser registros financieros. Hay una empresa llamada Montaña Verde SL que ha estado comprando terrenos en esta zona durante los últimos 2 años. Oficialmente dicen que es para proyectos de ecoturismo, pero mira esto. Señaló un mapa donde varias parcelas aparecían marcadas en rojo. Todas las compras rodean el territorio donde se ha avistado la mayor concentración de linces ibéricos de la región. Miguel sintió que un escalofrío le recorría la espalda, y no era por el frío nocturno. ¿Estás sugiriendo que alguien está intentando eliminar a los linces para poder desarrollar estos terrenos? Carmen asintió gravemente. Los linces ibéricos son una especie protegida. Mientras haya una población viable en esta zona, cualquier proyecto de desarrollo a gran escala sería bloqueado por las regulaciones ambientales. Pero si los linces desaparecieran, o si su número cayera por debajo del umbral crítico, las restricciones se levantarían. Miguel miró hacia el claro donde Luna dormitaba con sus crías, el alce vigilante a su lado. Pero atar un alce a las vías del tren, ¿cómo encaja eso? Carmen se mordió el labio, pensativa. No estoy segura todavía, pero el alce no es nativo de esta región. Alguien lo trajo aquí deliberadamente, quizás como carnada o como distracción. O quizás esperaban que el incidente atrajera atención negativa hacia la fauna local. En la comisaría de policía del pueblo, el sargento Delgado trabajaba hasta tarde, revisando los registros de la empresa ferroviaria. Había algo en el testimonio de Pedro Vázquez que no encajaba, una pieza suelta que molestaba su instinto de investigador veterano. La orden para el viaje del tren había venido supuestamente del ayuntamiento, pero cuando llamó para verificar, nadie sabía nada al respecto. El rastro de papel lo llevó a través de una maraña de burocracia hasta un nombre que le resultó familiar. Víctor Mendoza, un empresario local conocido por sus conexiones políticas y su agresivo enfoque hacia el desarrollo inmobiliario. Delgado había tenido encuentros con Mendoza antes, siempre en los límites de la legalidad, siempre con abogados caros que hacían desaparecer cualquier cargo. Pero esto era diferente. Esto era crueldad animal premeditada, posiblemente intento de destrucción de especies protegidas. Delgado sonrió amargamente mientras marcaba un número en su teléfono. Esta vez, Mendoza había ido demasiado lejos. El amanecer trajo consigo una neblina baja que se arrastraba entre los árboles como fantasmas de algodón. Luna se había despertado temprano, alimentando a sus crías con la dedicación instintiva de una madre primeriza. Las pequeñas criaturas habían ganado fuerza durante la noche, sus maullidos más vigorosos, sus movimientos más coordinados. El alce también se había levantado, estirando sus enormes patas y sacudiendo su cornamenta antes de retomar su posición de vigilancia. Miguel observaba todo desde su puesto junto a la fogata extinguida, maravillándose ante la resistencia de la vida salvaje. Carmen dormitaba en la furgoneta, exhausta después de una noche de investigación y viajes. Necesitarían relevos pronto si querían mantener la vigilancia sobre estos animales mientras la investigación avanzaba. Un sonido inesperado rompió la quietud matutina. El alce levantó la cabeza bruscamente, sus orejas girando hacia el origen del ruido.
Luna también reaccionó, su cuerpo tensándose sobre sus crías en postura protectora. Miguel se puso de pie lentamente, su mano buscando instintivamente el spray de pimienta que llevaba para emergencias. A través de la neblina, dos figuras emergieron caminando con la confianza de quienes conocían bien estos bosques. Uno era alto y delgado, vestido con ropa de caza cara. El otro era más bajo y corpulento, cargando lo que parecía ser un rifle tranquilizante. Se detuvieron al ver a Miguel, sus expresiones pasando de la sorpresa a algo más oscuro en cuestión de segundos. El hombre alto fue el primero en hablar, su voz suave pero con un filo amenazante. «Guarda Forestal Santana, qué sorpresa encontrarlo aquí». Miguel reconoció inmediatamente al hombre. Era Víctor Mendoza, y el hecho de que estuviera aquí ahora, en este lugar preciso, confirmaba todo lo que Carmen había sospechado. El cazador se había convertido en presa, pero aún no sabía que la trampa se estaba cerrando a su alrededor. Miguel mantuvo su posición, consciente de que cualquier movimiento precipitado podría desencadenar una situación peligrosa. Víctor Mendoza lo observaba con esos ojos calculadores que habían intimidado a tantos en salas de juntas y despachos de políticos. Pero Miguel había pasado demasiados años enfrentándose a depredadores reales como para dejarse amedrentar por uno de traje. «Señor Mendoza, es curioso encontrarlo en territorio protegido a esta hora de la mañana y armado además». Mendoza esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, haciendo un gesto hacia su acompañante para que bajara el rifle. «Por favor, guarda forestal, esto es solo equipo de tranquilización. Estamos realizando un censo de fauna para un estudio ambiental. Todo perfectamente legal, tengo los permisos necesarios». Miguel no se movió ni un centímetro. «¿Un censo que incluye alces? Porque tengo entendido que los alces no son nativos de esta región, a menos, claro, que alguien los haya traído aquí deliberadamente». La máscara de cordialidad de Mendoza se agrietó por un instante, revelando algo frío y peligroso debajo. «No sé de qué me habla, pero le sugiero que tenga cuidado con las acusaciones que hace. Tengo abogados que se especializan en demandas por difamación, y yo tengo un alce con marcas de cuerda en el pelaje y un maquinista dispuesto a testificar sobre órdenes misteriosas», respondió Miguel, su voz firme. «Además, tengo algo más». Con un gesto sutil, señaló hacia la furgoneta donde Carmen acababa de despertarse y estaba grabando todo desde la ventana. Documentación completa de todo lo que ha sucedido aquí. Los ojos de Mendoza siguieron la dirección del gesto, y su expresión se endureció visiblemente al ver la cámara apuntando hacia él. Detrás de Miguel, el alce había comenzado a moverse, posicionándose de manera que su imponente figura quedara visible para los recién llegados. Era como si el animal comprendiera que estos hombres representaban una amenaza. La tensión en el claro era palpable, tan densa que parecía dificultar la respiración. Luna había dejado de alimentar a sus crías y ahora las cubría con su cuerpo, sus ojos dorados fijos en los intrusos con una intensidad depredadora. El acompañante de Mendoza, un hombre que Miguel ahora reconocía como Tomás Ferrer, un cazador furtivo que había evadido la justicia durante años, parecía nervioso. «Jefe, quizás deberíamos irnos. Esto se está complicando». Mendoza ignoró a su subordinado, su atención enfocada en calcular sus opciones. Finalmente, su sonrisa regresó, aunque ahora tenía un matiz diferente, más resignado. «Tiene razón, Santana. Parece que hoy no es un buen día para el censo, pero recuerde, los bosques son grandes y las noches son largas. No siempre tendrá testigos cerca». Antes de que Miguel pudiera responder, el sonido de sirenas comenzó a filtrarse a través de los árboles, creciendo en volumen con cada segundo que pasaba.
El sargento Delgado había trabajado toda la noche, pero la adrenalina de estar finalmente cerca de atrapar a Víctor Mendoza lo mantenía alerta. Junto a él viajaban 2 patrullas adicionales y un equipo de agentes medioambientales federales que había contactado en las primeras horas de la madrugada. La evidencia que había reunido era sólida pero circunstancial. Necesitaba encontrar a Mendoza en el acto para asegurar un caso que ni siquiera sus costosos abogados pudieran desestimar. Cuando las coordenadas de GPS que le había enviado Carmen aparecieron en su navegador, supo que estaban cerca. Los vehículos se detuvieron al borde del camino forestal y los oficiales continuaron a pie, siguiendo el rastro de humo de la fogata extinguida de Miguel. Mendoza escuchó las sirenas y su rostro se transformó. La fachada de empresario respetable se desvaneció, reemplazada por la desesperación de un animal acorralado. «Tomás, dame el rifle», ordenó, extendiendo la mano. Su subordinado dudó, mirando nerviosamente entre su jefe y el guarda forestal. «Jefe, no podemos disparar a un oficial. Esto ya es suficientemente malo. No voy a dispararle a él, idiota. Voy a acabar con esos linces. Sin ellos no hay caso. Sin especies protegidas no hay restricciones. Mi proyecto puede continuar». Mientras Mendoza forcejeaba por el rifle con Tomás, algo inesperado sucedió. El alce, que había permanecido inmóvil durante el intercambio, de repente cargó hacia adelante. 500 kilos de músculo y furia se lanzaron hacia los 2 hombres con una velocidad sorprendente para una criatura de su tamaño. Tomás soltó el rifle y corrió, sus piernas moviéndose más rápido de lo que probablemente lo habían hecho en años. Mendoza no tuvo tanta suerte. El empresario tropezó mientras intentaba huir, cayendo de espaldas sobre las hojas húmedas. El alce se detuvo sobre él, su enorme cornamenta a centímetros de su rostro, resoplando con fuerza. Miguel observó la escena con una mezcla de asombro y satisfacción. El alce no estaba atacando realmente, solo intimidando, manteniendo a Mendoza inmovilizado en el suelo como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Cuando el sargento Delgado y su equipo llegaron al claro momentos después, encontraron una escena que ninguno olvidaría jamás. Un empresario multimillonario llorando de terror bajo la mirada de un alce gigantesco, mientras un guarda forestal y una veterinaria documentaban todo con sus cámaras. «Víctor Mendoza», dijo Delgado con evidente satisfacción mientras sacaba las esposas, «está usted arrestado por conspiración para destruir fauna protegida, crueldad animal agravada y falsificación de documentos oficiales». El alce, como si comprendiera que su trabajo había terminado, retrocedió lentamente, regresando a su puesto junto a Luna y sus crías, que habían observado todo el drama desde la seguridad del claro. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad que transformó el tranquilo claro del bosque en una escena digna de una película. Periodistas locales llegaron primero, alertados por filtraciones desde la comisaría, seguidos rápidamente por equipos de televisión nacional que habían captado el olor de una historia extraordinaria. La imagen del multimillonario Víctor Mendoza, siendo esposado a través del bosque, con su traje de caza manchado de barro y hojas, se convertiría en la portada de todos los periódicos del país al día siguiente. Pero la verdadera estrella de la historia no era el villano caído, sino los improbables héroes que habían desbaratado sus planes. Luna y sus 3 crías permanecían ajenas al caos mediático, protegidas por un perímetro que Miguel y Carmen habían establecido con la ayuda de los agentes medioambientales, y el alce, al que los periodistas ya habían bautizado como el Guardián, seguía en su puesto, negándose a abandonar a la familia que había adoptado como propia. El sargento Delgado pasó las siguientes 48 horas reconstruyendo la magnitud de la conspiración de Mendoza. Lo que descubrió superó sus peores sospechas.
Montaña Verde S.L. no era solo una empresa inmobiliaria ambiciosa, era la punta del iceberg de una red de corrupción que involucraba a funcionarios locales, inspectores sobornados y una docena de incidentes previos que ahora cobraban un nuevo significado. Durante los últimos 3 años, animales protegidos habían desaparecido misteriosamente de la región, atribuidos oficialmente a causas naturales o cazadores furtivos nunca identificados. Ahora Delgado tenía pruebas de que cada uno de esos incidentes había sido orquestado para reducir las poblaciones de fauna que impedían los proyectos de desarrollo de Mendoza. El alce había sido traído desde una reserva privada en los Pirineos franceses, comprado ilegalmente a través de intermediarios, específicamente para este macabro espectáculo. La idea era que el incidente del tren generara titulares sobre fauna peligrosa en las vías, justificando medidas más agresivas de control animal en la zona. Carmen trabajaba sin descanso en el centro de rescate, coordinando con veterinarios y biólogos de toda España que querían examinar el caso único de Luna y el guardián. Los análisis preliminares de las crías mostraban que estaban perfectamente sanas, un pequeño milagro, considerando el estrés que su madre había experimentado durante el parto. El vínculo entre la lince y el alce continuaba desconcertando a los expertos. Normalmente, un alce habría huido tan pronto como la amenaza inmediata hubiera pasado, pero este animal mostraba lo que solo podía describirse como gratitud, una emoción que la ciencia tradicional consideraba exclusiva de especies con estructuras sociales complejas. El doctor Emilio Vega, un etólogo de renombre internacional que había viajado desde Madrid para estudiar el fenómeno, pasaba horas observando las interacciones entre las dos especies. Estamos presenciando algo que desafía nuestros paradigmas, explicó a los periodistas reunidos fuera del perímetro. El altruismo interespecífico existe, pero generalmente entre animales que comparten algún tipo de beneficio mutuo. Lo que vemos aquí es diferente. Es como si estos animales hubieran formado un vínculo emocional genuino. Miguel finalmente tuvo oportunidad de descansar después de 3 días de vigilancia constante. Sentado en el porche de su cabaña, con una taza de café humeante entre las manos, reflexionaba sobre los eventos que habían transformado su vida tranquila de guarda forestal en algo completamente inesperado. Su teléfono no dejaba de sonar con solicitudes de entrevistas, ofertas de documentalistas y mensajes de colegas de todo el mundo que querían saber más sobre Luna y el guardián. Pero lo que más le impactaba era la respuesta del público. Las redes sociales se habían inundado de mensajes de apoyo. Donaciones llegaban al Centro de Rescate de Fauna a un ritmo sin precedentes, y políticos que antes ignoraban los temas ambientales ahora se apresuraban a proponer nuevas leyes de protección animal. Un acto de crueldad había desencadenado una ola de compasión que nadie habría podido prever. En su celda de la prisión preventiva, Víctor Mendoza contemplaba el derrumbe de todo lo que había construido. Sus abogados le habían informado que las posibilidades de evitar una condena severa eran prácticamente nulas. La evidencia era abrumadora, los testigos numerosos y la opinión pública estaba firmemente en su contra. Pero lo que más lo atormentaba no era la perspectiva de años tras las rejas, sino la ironía de su caída. Había gastado millones en sobornos, planificación y equipamiento, todo para ser derrotado por un gato salvaje que decidió salvar a un alce. Era absurdo, humillante y absolutamente devastador. Sus socios se distanciaban, sus cuentas habían sido congeladas y su nombre se había convertido en sinónimo de codicia y crueldad. Mientras miraba el techo gris de su celda, Mendoza comprendió finalmente que había subestimado algo fundamental. Había calculado todo excepto
la posibilidad de que la naturaleza tuviera sus propias formas de justicia. Una semana después del incidente, Carmen organizó una conferencia de prensa en el centro de rescate para actualizar al público sobre el estado de Luna y sus crías. Las pequeñas habían abierto los ojos y comenzaban a explorar su entorno inmediato bajo la atenta mirada de su madre. El alce, tras ser examinado y tratado por las heridas menores causadas por las cuerdas, había sido trasladado a un recinto especial adyacente al de Luna, donde podían verse y comunicarse a través de una valla. Los expertos habían decidido mantenerlo cerca, al menos temporalmente, para estudiar su extraordinaria relación. Hemos presenciado algo que cambiará la forma en que entendemos el comportamiento animal, declaró Carmen ante las cámaras. Luna y el guardián nos han demostrado que la empatía y el valor no son exclusivos de los humanos. Los meses siguientes trajeron cambios que nadie habría podido anticipar. El caso de Víctor Mendoza se convirtió en un punto de inflexión para la legislación ambiental en España. El juicio, que se celebró en la audiencia provincial bajo un intenso escrutinio mediático, reveló la profundidad de la corrupción que había permitido que un empresario sin escrúpulos pusiera en peligro ecosistemas enteros por beneficio personal. El fiscal presentó más de 200 pruebas documentales, incluyendo los videos grabados por Carmen, los testimonios de Pedro Vázquez y el análisis forense de las cuerdas que habían atado al alce. Mendoza fue condenado a 12 años de prisión por múltiples cargos, incluyendo conspiración para destruir fauna protegida, falsificación de documentos públicos, soborno a funcionarios y crueldad animal agravada, pero más importante que la condena individual fueron las reformas que siguieron. El Parlamento aprobó por unanimidad la Ley Luna, nombrada en honor a la lince que había desencadenado todo, que endurecía drásticamente las penas por delitos contra la fauna protegida y creaba nuevos mecanismos de vigilancia para prevenir la corrupción en proyectos de desarrollo. En el Centro de Rescate de Fauna, Luna y sus crías prosperaban bajo los cuidados de Carmen y su equipo. Las tres pequeñas, bautizadas como Esperanza, Valentía y Aurora, por votación popular, habían crecido hasta convertirse en juveniles saludables que mostraban todos los instintos necesarios para sobrevivir en la naturaleza. Carmen había diseñado un programa de rehabilitación especial que minimizaba el contacto humano mientras proporcionaba las condiciones ideales para que desarrollaran sus habilidades de caza. Era un equilibrio delicado, mantener a los animales lo suficientemente salvajes como para ser liberados eventualmente, mientras se aseguraba de que recibieran la atención médica necesaria. El alce, oficialmente registrado como Magnus pero conocido por todos como el Guardián, permanecía en su recinto adyacente. Los expertos habían debatido extensamente sobre qué hacer con él. Devolverlo a Francia era una opción, pero su caso había expuesto las fallas en los controles de tráfico de fauna que hacían imposible garantizar su seguridad allí. Miguel se había convertido en una celebridad involuntaria, invitado a conferencias internacionales sobre conservación y entrevistado por documentalistas de todo el mundo. Pero él prefería pasar su tiempo en el bosque, monitoreando las poblaciones de fauna que protegía y asegurándose de que la atención mediática se tradujera en cambios reales sobre el terreno. Una tarde de primavera, mientras revisaba las cámaras trampa instaladas cerca del antiguo territorio de Luna, encontró algo que le hizo sonreír. Las imágenes mostraban a una pareja de linces jóvenes explorando la zona, probablemente descendientes de otras hembras de la región que se habían beneficiado de la mayor protección. La población estaba creciendo, lenta pero constantemente, y cada nuevo avistamiento era una victoria contra la extinción que había amenazado a la especie durante décadas. El doctor Emilio Vega,
publicó su estudio sobre el comportamiento de Luna y el Guardián en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. El artículo, titulado Altruismo interespecífico en condiciones de estrés extremo, documentaba meticulosamente las interacciones entre los dos animales y proponía nuevas teorías sobre la capacidad emocional de los mamíferos salvajes. La comunidad científica recibió el trabajo con una mezcla de fascinación y escepticismo, como era habitual con cualquier descubrimiento que desafiara paradigmas establecidos. Pero los videos y las observaciones directas eran difíciles de refutar, y pronto otros investigadores comenzaron a reportar casos similares de cooperación interespecífica que habían pasado desapercibidos o sido descartados como anomalías. Luna y el Guardián habían abierto una puerta hacia una nueva comprensión del mundo animal. Carmen pasaba largas horas observando a sus pacientes especiales, documentando cada interacción para el registro científico. Lo que más la fascinaba era cómo Luna había enseñado a sus crías a no temer al alce. Las pequeñas linces jugaban cerca de la valla que separaba los recintos, y Magnus las observaba con lo que solo podía describirse como afecto paternal. Cuando alguna de las crías se acercaba demasiado a la valla, Luna no mostraba ningún signo de alarma, confiando plenamente en el enorme animal que había protegido a su familia en el momento más vulnerable. Era un comportamiento aprendido que desafiaba generaciones de instinto evolutivo, una prueba viviente de que incluso los animales salvajes podían formar vínculos que trascendían las barreras naturales entre especies. El primer aniversario del incidente de las vías del tren se celebró con una ceremonia especial en el centro de rescate. Cientos de personas acudieron, incluyendo políticos, científicos, activistas y ciudadanos comunes que querían rendir homenaje a los animales que habían capturado la imaginación del país. Miguel dio un discurso breve pero emotivo, recordando el momento en que vio las cuerdas cortadas en las vías y supo que algo extraordinario había sucedido. Carmen presentó los planes para un nuevo santuario de fauna que se construiría en los terrenos que Mendoza había intentado desarrollar, financiado por las donaciones que seguían llegando de todo el mundo. Y en sus recintos ajenos a toda la ceremonia, Luna acicalaba a sus crías mientras Magnus observaba desde su lado de la valla, dos especies unidas por un acto de valentía que había cambiado el curso de muchas vidas. El sol se ponía sobre las montañas pirenaicas, tiñendo el cielo de los mismos tonos anaranjados y púrpuras que habían iluminado aquel día fatídico, recordando a todos los presentes que la naturaleza, con toda su crueldad y toda su belleza, siempre encontraba formas de sorprender. 2 años habían pasado desde aquella tarde en las vías del tren, y el mundo había seguido girando con su mezcla habitual de tragedias y triunfos. Pero para quienes habían sido tocados por la historia de Luna y el Guardián, el tiempo se medía de manera diferente. Se medía en el crecimiento de 3 linces jóvenes que habían pasado de ser bolitas de pelaje ciegas a depredadores elegantes y capaces. Se medía en las cicatrices que habían sanado en el pelaje de Magnus, dejando apenas unas líneas más claras donde las cuerdas habían mordido su piel. Y se medía en las decisiones difíciles que Carmen sabía que ya no podían posponerse más. Luna y sus crías estaban listas para volver a la naturaleza. La decisión de liberar a los linces no se había tomado a la ligera. Carmen había consultado con expertos de toda Europa, analizado datos de comportamiento durante meses y realizado pruebas exhaustivas para asegurar que cada animal tuviera las habilidades necesarias para sobrevivir en libertad. Esperanza, la mayor de las 3 crías, había demostrado ser una cazadora excepcional.
atrapando presas vivas en los ejercicios de rehabilitación con una eficiencia que superaba incluso a su madre. Valentía, fiel a su nombre, mostraba una audacia que a veces preocupaba a los cuidadores, pero que sería invaluable en el mundo salvaje. Y Aurora, la más pequeña, había desarrollado una inteligencia cautelosa que le permitía evaluar situaciones antes de actuar. Las tres eran, en palabras del Dr. Vega, ejemplares perfectos de lo que la conservación podía lograr cuando se hacía correctamente. Miguel había trabajado durante meses preparando el territorio donde serían liberadas. Era una zona remota de los Pirineos, lejos de carreteras y desarrollos humanos, con abundante presa y refugio natural. Había instalado cámaras trampa y estaciones de monitoreo que permitirían seguir los movimientos de los linces sin interferir en sus vidas. El gobierno había declarado toda el área como reserva natural protegida, una de las muchas consecuencias positivas del caso Mendoza que seguían manifestándose años después. Pero mientras supervisaba los preparativos finales, Miguel no podía evitar sentir una punzada de melancolía. Había visto a Luna crecer de una madre desesperada a una matriarca orgullosa y separarse de ella, aunque fuera para devolverla a donde pertenecía, dolía más de lo que había anticipado. La pregunta de qué hacer con Magnus seguía sin respuesta definitiva. El alce no podía ser liberado en España, donde no existía población salvaje de su especie, y las complicaciones legales hacían imposible devolverlo a Francia. Carmen había propuesto una solución que inicialmente pareció radical, pero que ganó apoyo rápidamente. Magnus se quedaría en el nuevo santuario que se estaba construyendo, no como un animal cautivo, sino como un embajador. Su historia había inspirado a millones de personas, y su presencia en el santuario podría continuar educando a las generaciones futuras sobre la importancia de la conservación y los vínculos inesperados que podían formarse entre especies. El recinto que se estaba preparando para él era enorme, varios acres de bosque natural donde podría vivir con la dignidad que merecía. La noche antes de la liberación, Carmen se sentó sola frente al recinto de Luna, observando a la lince acicalar a sus crías como había hecho incontables veces durante los últimos 2 años. «Mañana todo cambiará», susurró, más para sí misma que para los animales. «Pero es lo correcto, es para lo que hemos trabajado». Luna levantó la cabeza, sus ojos dorados encontrando los de Carmen en la penumbra. Por un momento, la veterinaria tuvo la sensación de que la lince comprendía, que de alguna manera sabía que su tiempo en cautividad estaba llegando a su fin. Era una fantasía, probablemente una proyección humana sobre un animal salvaje. Pero después de todo lo que había presenciado, Carmen ya no estaba tan segura de dónde terminaba el instinto y comenzaba algo más profundo. Miguel llegó al centro antes del amanecer, encontrando a Carmen todavía despierta, preparando las jaulas de transporte y verificando por última vez los collares de rastreo GPS que permitirían monitorear a los linces después de su liberación. Se movieron en silencio eficiente, 2 personas que habían trabajado juntas durante tanto tiempo que las palabras eran innecesarias. El equipo de filmación del documental, que había seguido la historia desde el principio, estaba listo para capturar el momento, pero se mantuvieron a distancia respetuosa, conscientes de la solemnidad de la ocasión. Cuando el sol comenzó a asomar sobre las montañas, Carmen abrió el recinto de Luna por última vez. La captura fue sorprendentemente tranquila. Luna pareció aceptar las jaulas de transporte sin resistencia, como si comprendiera que este viaje era diferente a los exámenes veterinarios que tanto la irritaban. Sus crías la siguieron, confiando en su madre como siempre lo habían hecho. Magnus observaba todo desde su recinto, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento.
Cuando la última jaula fue cargada en el vehículo de transporte, el alce emitió un sonido bajo y prolongado que hizo que todos los presentes se detuvieran. Era un sonido que ninguno de ellos había escuchado antes, algo entre un gemido y una llamada. Carmen sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos al comprender lo que significaba. Era una despedida. Después de 2 años de vigilancia constante, de proteger a una familia que no era la suya, el guardián estaba diciendo adiós a los animales que había llegado a considerar como propios. Y en su jaula, Luna respondió con un ronroneo bajo que atravesó la distancia entre ellos como una promesa silenciosa de que nunca olvidaría lo que él había hecho por ella. El viaje hasta el punto de liberación tomó 3 horas por caminos de montaña que serpenteaban entre picos nevados y valles verdes, donde la primavera estallaba en toda su gloria. Miguel conducía en silencio, sus ojos alternando entre la carretera y el espejo retrovisor, donde podía ver las jaulas aseguradas en la parte trasera del vehículo. Carmen viajaba junto a él, revisando por enésima vez los datos de los collares GPS en su tableta, asegurándose de que todo estuviera funcionando correctamente. El equipo de documentalistas seguía en otro vehículo, manteniendo la distancia que se les había pedido. Este momento pertenecía a los animales y a las personas que habían dedicado años de sus vidas a hacerlo posible. El claro elegido para la liberación era perfecto. Un arroyo cristalino lo atravesaba, rodeado de rocas que ofrecían refugio y árboles que proporcionaban cobertura. Las cámaras trampa instaladas en las semanas previas habían confirmado la presencia de conejos, liebres y pequeños roedores, el alimento ideal para linces recién liberados. Miguel detuvo el vehículo y bajó lentamente, respirando el aire puro de la montaña mientras absorbía la magnitud del momento. 2 años de trabajo, de preocupaciones, de noches sin dormir, todo culminaba aquí y ahora. Carmen se unió a él y juntos caminaron hacia la parte trasera del vehículo donde Luna y sus crías esperaban. Abrieron las jaulas una por una, comenzando con Esperanza. La joven lince emergió con cautela, sus sentidos agudizados procesando un mundo de estímulos que el centro de rescate nunca había podido replicar completamente. Olió el aire, escuchó el canto de los pájaros, sintió el viento acariciar su pelaje. Luego, con un movimiento fluido que parecía casi una danza, desapareció entre la vegetación. Valentía fue la siguiente, su liberación más explosiva, saltando de la jaula con una energía contenida durante demasiado tiempo y corriendo hacia el bosque sin mirar atrás. Aurora, fiel a su naturaleza cautelosa, se tomó su tiempo, evaluando cada sombra y cada sonido antes de seguir a sus hermanas con pasos medidos y deliberados. Luna fue la última. Carmen abrió la puerta de su jaula y retrocedió, dándole espacio. La lince no se movió inmediatamente. En cambio, giró su cabeza hacia los humanos que la habían cuidado durante tanto tiempo, sus ojos dorados encontrando primero los de Carmen, luego los de Miguel. No hubo sonido, no hubo gesto dramático, solo una mirada que pareció contener todo lo que no podía expresarse con palabras. Gratitud, quizás, o reconocimiento, o simplemente la despedida de una criatura salvaje que había compartido un fragmento de su vida con otra especie. Luego Luna se volvió hacia el bosque y caminó hacia su libertad con la gracia silenciosa que definía a su especie, desapareciendo entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Carmen no intentó contener las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Miguel puso una mano en su hombro, sin decir nada, porque no había nada que decir. Permanecieron allí durante un largo rato, escuchando el bosque, esperando sin saber exactamente qué esperaban. Finalmente, desde algún lugar entre los árboles,
llegó un sonido, el ronroneo característico de un lince, seguido por otro y otro más. Luna había encontrado a sus crías, y juntas comenzaban su nueva vida en libertad. El santuario Magnus, como había sido bautizado oficialmente, abrió sus puertas al público 3 meses después de la liberación de Luna. El guardián se había adaptado a su nuevo hogar con una tranquilidad que sorprendió a todos los que lo conocían. Su recinto, diseñado para replicar su hábitat natural, se convirtió en el corazón del santuario, atrayendo visitantes de todo el mundo que querían ver al alce que había desafiado todas las expectativas. Los guías contaban su historia varias veces al día, y cada vez que llegaban al momento en que Luna cortó las cuerdas para salvarlo, el silencio entre los visitantes era absoluto. Magnus parecía disfrutar de la atención, acercándose a las vallas de observación con una curiosidad que contradecía su tamaño imponente. Los datos de los collares GPS contaban una historia de éxito que superaba las proyecciones más optimistas. Luna y sus crías habían establecido territorios superpuestos en la zona de liberación, cazando con eficiencia y evitando los peligros que amenazaban a los linces salvajes. Un año después de la liberación, las cámaras trampa capturaron imágenes que hicieron llorar de alegría a Carmen. Esperanza, la mayor de las crías, aparecía acompañada de 2 pequeños cachorros propios. La siguiente generación había llegado, linces que nunca conocerían el cautiverio, que vivirían y morirían como la naturaleza había dispuesto. El legado de Luna continuaba. Miguel se retiró oficialmente 3 años después del incidente de las vías, aunque seguía visitando el santuario regularmente y participando en los programas de monitoreo de fauna. En las tardes tranquilas, le gustaba sentarse frente al recinto de Magnus con una taza de café, observando al viejo alce pastar mientras el sol se ponía sobre las montañas. A veces, cuando la luz era perfecta y el viento soplaba desde el norte, Magnus levantaba la cabeza y emitía ese sonido bajo que todos habían llegado a reconocer. Carmen insistía en que era solo un comportamiento normal de la especie, pero Miguel sabía la verdad. El guardián estaba llamando a una familia que ya no estaba allí, recordando a una lince que le había salvado la vida en unas vías de tren abandonadas cuando todo parecía perdido. Y en algún lugar del bosque, quizás Luna también lo recordaba, llevando consigo la historia de un acto de valentía que había cambiado el destino de todos los involucrados para siempre.